Qué alegría verte en esta mañana. Recuerda escribirnos de dónde te conectas. Hace varias semanas que no nos vemos de frente, no nos damos la mano, no nos damos, mira, ese acostumbrado abrazo calientito. Pero ¿sabes qué? No estamos solos, estamos unánimes. Seguimos siendo iglesia. Busca a tu esposo, busca a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, y si estás solo, gózate de la presencia del Señor. No te desanimes, no, ni te desalientes. Nada que ver, porque pronto nos volveremos a ver. Mira, ya están por comenzar. Vente, vamos. Dios te bendiga, Catacumba. Qué bueno poder esta mañana compartir con ustedes este tiempo de adoración a Dios. Así que, ¿qué tal si nos acompañas si adoramos a Dios? Padre, te bendecimos. Gracias, te adoramos. Sí, Señor. Te damos gloria y honra a ti, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno. Y queremos darte lo mejor, porque tú has sido fiel. Amén y amén. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me aprestan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, y estando atribulado pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me aprestan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Si está gozoso, declaro. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oh, sí, Señor.
celebrar el gozo del Señor, qué bueno celebrar la esperanza, qué bueno que en todo tiempo nosotros podemos decir, Él es nuestro Dios, nuestra roca firme. Él no abandona la obra de sus manos. Nos salvó por pura gracia. Y cuando meditamos en la gracia de Dios, amados, tienes que entender, y es algo que yo estoy viendo en mi corazón. Entiendo que Dios me salvó por gracia, por regalo, pero todo lo que implica la gracia, luego de ser salvos, tenemos que esforzarnos y poner en obra, en acción, esa salvación tan grande. Fíjate lo que dice el 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. No sin resultados. Mira qué poderoso. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Yo diría por pura gracia. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué implica esto? Que todo lo que él era, todo lo que él estaba realizando en su vida, no fue en vano. Hubo resultados de esa gracia de Dios. Y no solamente porque gente se salvaba, porque levantó iglesias, sino porque él entendió que tenía que esforzarse para que esa gracia de Dios otros la pudieran recibir. Sí, fue un regalo de Dios su salvación. Nuestra salvación es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Pero sí, Él afirma que trabajó mucho, aún más que cualquier otro apóstol. Pero también entiende que todo el resultado no fue Él, sino la gracia de Dios que obraba a través de Él. Quiere decir, amados, que en este tiempo más que nunca tenemos que abrazar la gracia, recibir esa gracia por fe y permitir que nos podamos gastar para Dios, para que otros conozcan esta gracia de Dios y puedan recibir esta salvación tan grande que nosotros tenemos. Así que opera, recibe esa gracia y opera en fe. Trabaja, habla a tiempo y fuera de tiempo, porque hay muchos que necesitan conocer esta gracia. Pero tú y yo nos vamos a gastar por ella. Amén. Así que vamos a decirle, Señor, tu gracia es suficiente. Para Pablo lo fue. Fue suficiente su gracia para todo lo que hoy podemos recibir a través de las Escrituras. Todo lo que Dios hizo a través de este hombre de fe. Amén. Cántala conmigo. Pura gracia de Dios. Oh. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección. Ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente. Tu amor siempre, siempre permanece. Oh Cristo, tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh Cristo, dilo conmigo. Justo a tiempo me
no pude resistir tanta gracia sobre mí, justo a tiempo. Oh, me mostró sobre toda imperfección. Ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Y en mi debilidad tú me sostienes. Tu espíritu y verdad me sostiene. Tú me sostienes. Oh, 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 Señor, me sostiene tu gracia, tu misericordia. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Que tu gracia llueva sobre mí. Oh, que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Llueva gracia, que tu gracia llueva sobre mí. Oh, llueve, que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Tu gracia sobre mí, tu favor, oh bendita gracia, bendito amor. Oh, me enamoré de ti, mi rey, por pura gracia. Tu presencia, tu amor. Oh, me inundó tu amor. No hay nadie como tú, Señor. Nadie. Oh, te amamos, Te adoramos, Rey. Precioso Jesús, te adoramos, Señor. Digno de gloria, digno de alabanza, digno de todo el honor. enamórame, Señor. Oh Jesús, Enamórame más de ti, Señor. aquí estamos, oh, rendidos a ti. Queremos enamorarnos más de tu presencia, Señor. Padre, poder saciar de tu presencia, Señor. Padre, por eso queremos decirte, Señor, enamórame más de ti, Señor.
quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Enamórame, Señor, enamórame de ti, Señor. Oh, Señor, enamórame más de ti, Señor. Cámbiame, Señor. Si vos quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz de ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Si los quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte de tu verdad. Yo saciarme. Enamórame de ti. Renuévame
presencia, Señor. Más y más, Que tu presencia nos inunde. más y más, Señor. Padre, haz un odre nuevo, Oh, Dios. sí. Padre, renueva nuestras fuerzas, Señor. Cámbianos, Gracias, Señor. transfórmanos, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Qué bendición poder adorar al Señor, ¿verdad? Y sentir su presencia en la vida de cada uno. Y poder levantar las manos y decir, Señor, que tu presencia, Señor, me inunde. Que tu presencia me llene. Aleluya. ¿Sabes? Y eso me lleva a pensar en este versículo, ¿verdad? En Efesios 5 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Llevemos una vida llena de amor, porque la presencia de Dios transforma nuestros corazones. Nos da un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud. Dios dio su vida como ofrenda. Y este tiempo también de nosotros, Señor, aquí estoy. Señor, tómame. Toma mi vida, Señor, como una ofrenda para ti, Padre amado, Señor, transfórmala y cámbiala. Y hoy queremos, Señor, traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas que te pertenecen a ti, Señor. Te damos gracias porque si algo tenemos es porque ya tú nos los diste. Gracias, Padre amado, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas, que cada día bendicen la obra. Cada día, Señor, ponen a tu disposición, Padre amado, la parte, Señor, el que tú has dispuesto en su corazón y los bendice, Señor. Dios, te pido que la multiplique, Señor, que ningún hogar falte nada, Padre mío, y que bendigas a cada dador alegre, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos sacado de ese hoyo en donde nos encontrábamos, en esas luchas en la mente, ese pasado, esas heridas, Señor. Tú has cambiado nuestro lamento en ese gozo, en ese baile, Señor. Enamorados vivimos de ti. Y queremos cada día enamorarnos más de ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Vivimos plenamente agradecidos, plenamente enamorados de ti, Señor. Gracias, gracias por este precioso tiempo. Pues, amada iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, como de costumbre, tenemos nuestro tiempo como iglesia, como congregación. Hoy es un día especial y un poquito diferente, ¿verdad? Porque ya hemos estado poco a poco congregándonos. Pero el día de hoy, pues estaremos siendo iglesia a través de las redes sociales, ¿verdad? Y recuerde que seguimos todavía en esta lucha. No se desanimen, esto pasará, no, estamos atentos, no perdamos ese fuego, que el Señor siga avivando ese fuego y que inclusive todos estos retos por los que estamos atravesando sean nuestro catalizador, sean lo que nos motive a hablar del amor de Dios, sea que eso lo que nos provoque a poder predicar del Evangelio y del amor de Cristo, que ese no deja de ser. Ser iglesia, ser hijos de Dios no está condicionado y no está limitado. El Señor no está en cuarentena. Con Él no hay que guardar esa sana distancia. Podemos acudir y abrazarlo y postrarnos a sus pies y decirle cuánto le amamos. En Él sus puertas jamás estarán cerradas y Él nos recibe con las puertas de su corazón abierto y podemos correr hasta su presencia. ¡Qué bendición! Así que bendecimos a cada uno de los hermanos que se conectan, a cada uno que ya tienen apartado este tiempo para adorar juntos como familia. Es un reto y te quiero animar a que estés preparado, ¿verdad? Que pongas un alto a la agenda, ¿verdad? Vamos a esforzarnos por estar como familia, tener la palabra si quieres anotar. Hagámoslo, ¿verdad?
Es una gran bendición. Y el día de hoy queremos exponer un tema de exhortación. Queremos animarles en un tema que resulta es pilar en nuestra vida como cristianos. Y hoy quiero hablarles acerca de la oración. Y he titulado a esta enseñanza a una oración fuera de libreto. Para cada uno de nosotros conoce perfectamente las bendiciones y lo indispensable que es para ti y para mí el orar. Sin embargo, todavía sigue siendo una lucha para muchos. Todavía sigue siendo un gran reto. Sobre todo porque quizá me toca hablar y exponer, ¿no? O hablar en público. Tenemos ciertos temores, ciertas inseguridades o ciertos factores. Sin embargo, en los caminos del Señor, en su proceso y en su propósito, las cosas son completamente diferentes. Si tú realmente quieres agradar al Señor, son otros los factores y los ingredientes que no tienen que ver quizá con lo que el mundo nos empuja y nos siembra. Recuerda que nosotros somos contracultura, romper la cultura del mundo. Nosotros tenemos la cultura del Evangelio. Y el día de hoy voy a hablar sobre la oración y espero añadir, ¿verdad?, un peldaño en tu crecimiento. Espero traer una otra perspectiva, revelación que el Señor pues ha traído a mi vida. De antemano te digo, en la catacumba vamos a enseñar sobre la oración todo el tiempo, sobre la lectura bíblica todo el tiempo, ¿no? Sobre escudriñar la palabra, sobre el ayuno, sobre el congregarnos, sobre el servicio, sobre todos esos puntos, porque eso forma parte fundamental del Evangelio de Jesucristo. Y cada vez el Señor nos va trayendo revelación tras revelación. Y hoy te quiero compartir la revelación que siento de parte de Dios en mi vida, para tu vida, y así exhortarte. Te pregunto yo, ¿has sentido inseguridad al momento de orar? ¿Por qué has sentido inseguridad? Porque crees que, no sé, no tienes la fluidez como quizá los pastores oran, como ciertos líderes oran. Quizá no sientes que tienes las palabras apropiadas, ¿verdad? No sé, el tecnicismo de cómo compone o cómo debiese ser una oración. A veces sientes o duda de si estás pidiendo correctamente, ¿no? O sea, a lo mejor en mi oración solamente me la paso pidiendo, debo pedir esto, no debo pedirlo, es correcto, le estoy faltando el respeto al Señor, o quizá tienes la duda y dices, ¿el Señor me escuchará el Señor? ¿Estará escuchando el Señor? Porque siento que el antes y el después de la oración pues fue igual. ¿Debo repetir algo? ¿Debo repetir algún escrito? ¿Debo decir el Padre Nuestro? ¿Lo uso como referencia? ¿No lo uso? Si lo uso, veo que él ora de esta manera, ora de otra manera. Veo que hermanos a veces llegan y se postran de rodillas. Yo debo también hacerlo. O sea, ¿verdad? Todo ese sinfín de quizá interrogantes que pudiésemos tener. La pregunta es, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Y qué establece el Señor? ¿Qué ha plasmado el Señor sobre la esencia de lo que es la oración que nos dice en la palabra? Así que vamos a tener un pequeño viaje sobre la Escritura para entonces juntos identificar el corazón, la esencia y lo que Dios establece sobre la oración. Así que mira, ¿qué te parece si oramos rápidamente? ¿Verdad? Ya le hemos cantado al Señor con todo el corazón. Hemos traído nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa, ¿verdad? Y sembrando en buena tierra. Y ahora nos vamos a preparar para escuchar su palabra, pero no para que solamente entre por aquí y salga por acá, sino para que confronte nuestro espíritu, nuestros corazones y nos lleve al cambio y seguir siendo transformados por su obra. Oramos. Amado Señor, ahora disponemos todo nuestro ser, atentos a tu palabra, a lo que quieres hablarnos, a lo que quieres confrontarnos, Señor. En estos tiempos tan difíciles, sabemos el reto que nosotros tenemos como cristianos, como embajadores de Cristo, Señor. Y queremos utilizar esta herramienta que tú has puesto en nosotros, que es la oración. Y aprendemos en toda la palabra
que con la oración ejércitos fueron derrotados, la misma naturaleza fue controlada a través de la oración por esa fe, Señor. Nosotros queremos tomar esas herramientas espirituales y ser efectivos y pelear la buena batalla, Señor. Pero queremos aprender cómo lo enseñas, qué es lo que tú estableces, mi Dios. Y si hemos caído en estos moldes de la cultura de allá afuera, pues tú rómpelo, Señor. Y que sea tu gracia la que moldee y la que siembre esa inquietud y ese estilo para orar. Te damos gracias y te adoramos, creyendo que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, y de entrada voy a hablar mucho y voy a hacer la comparación entre padres e hijos cuando se comunican. ¿Y por qué? Pues lo voy a hacer porque cuando los discípulos se acercan con el Señor Jesús y les piden, Maestro, enséñanos a orar, pues el Señor estableció un modelo, ¿verdad? Y el cual popularmente lo conocemos como el Padre Nuestro. Y ahí el Señor establece unos puntos, ¿verdad? Y unas referencias que nosotros podamos tomar como guía para orar. Pero la esencia de esa oración es una conversación entre padre e hijo. De hecho, la oración no empieza diciendo Jehová Dios, no empieza diciendo Señor, ¿verdad? Y él empieza hablando con Padre Nuestro, ¿no? Y para primero establecer que hay una intimidad. Podemos utilizar Padre, Señor, Jehová, Dios, ¿verdad? Lo podemos hacer. Pero ahí el Señor de entrada establece esa cercanía, ¿verdad? Entonces, como en nuestro modelo y ejemplo a seguir de oración es esta conversación entre padre e hijo, pues vamos a utilizar un poquito esa analogía terrenal para entender un poquito más lo que el Señor nos quiere hablar. Y ¿verdad? No sé, para los que somos padres, pues en este proceso nosotros, Liz y yo, nos hemos dado la tarea que desde pequeños nuestros hijos sepan lo que es la oración. Los ponemos a orar, ellos nos escuchan orar, nosotros oramos todos los días, oramos en los alimentos, cuando alguien está enfermo, cuando tenemos una situación, nosotros oramos. En el proceso, nosotros hemos visto que han surgido también preguntas, y preguntas fuertes, ¿no? Como ya nuestros hijos nos han preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no lo veo? ¿O por qué no lo escucho? Nos han hecho esas preguntas que nos han movido el piso, ¿no? Y nos hemos tenido que sentar aparte y tener esa conversación. Lo que a veces me da risa es que a veces la forma en como ellos oran igual, ya sea por la comida, o ya sea por salud, o ya sea porque vamos a ir a la escuela, porque vamos a empezar a trabajar. Ellos oran igual. De hecho, a veces cuando yo les pido a uno que ore por la comida, oran por todo menos por la comida. Y cuida papi, cuida mami, ¿no? Pero se da, y así estamos sembrando en ellos eso. Sin embargo, yo creo fervientemente, ¿no? Y esa es nuestra fe, que el Señor también escucha la oración de los niños. A veces, ¿verdad? Que pudiesen divagar y a veces en el momento se pudiesen reír, ellos lo hacen directamente con el corazón. Otras veces cuando yo he pedido que oren por mí, su oración es sumamente corta y directo al grano, ¿no? Cuida papi. Señor, cuida papi. Así, o sea, es bien interesante. Y yo puedo detectar que ellos en su corazón, ellos tienen como si tuviesen bien claro que la oración es efectiva o es poderosa porque Dios es quien está escuchando. Es Él es el que hace esto majestuoso y sobrenatural, ¿verdad? En cambio nosotros, ¿cómo te digo? A medida que vamos madurando, creciendo, pero también a veces perdiendo esa sensibilidad, perdiendo quizá esa inocencia, ¿verdad? O esa relación con el Señor, nosotros le acreditamos poder a la oración en la estructura que nosotros establecemos o las palabras que nosotros utilizamos o la fluidez al momento de exponerla. La oración es poderosa no por quien la dice, sino por quien la escucha. Y eso de antemano debemos de tener bien claro. Y para ello vamos a utilizar a un personaje. Recuerda el título de esta enseñanza,
pues es oraciones fuera de libreto, ¿no? Sin libreto, una oración sin libreto. ¿Y por qué le puse así? Es porque, no sé si tú a veces has detectado, y a mí me pasa, que a veces nos ponemos en el canal de la oración, ¿no? Y nuestra forma de hablar y de actuar, ¡pum!, cambia o tenemos muletillas y repetimos mucho una palabra y encajonamos nuestro diálogo, ¿no? Y nuestras palabras. Como ya es oración, pues así tiene que hablarse. Pero vamos a tomar un ejemplo del Nuevo Testamento de una persona que oraba sin libreto. Una persona que muy probablemente nadie le enseñó a orar. Una persona no judía, ¿verdad? Una persona fuera del esquema tradicional y religioso, donde el Señor le dejó en claro a esa persona que oraba sin libreto, sin formato, y le dijo: tus oraciones me son gratas y las he recibido como olor fragante en mi presencia. Así que vamos a utilizar ese ejemplo para nosotros extraer la esencia de la oración y tocar el corazón de Dios. Así que quiero invitarte a que me acompañes, que abran sus Biblias en Hechos capítulo 10 y vamos a leer del versículo del 1 al 4. Así que también nos pueden acompañar en la pantalla con la lectura o juntos, ¿verdad?, leerlos ahí en su Biblia. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Aquí tenemos a alguien romano. No era judío, no formaba parte, ¿no?, de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, no formaba parte de las costumbres que eso conlleva, de las tradiciones que eso conlleva, a diferencia de la cultura, que no solamente tenían los rollos y los pergaminos de los profetas, sino que también habían estas tradiciones, ¿verdad? Y cómo también las promesas y proezas de Dios se compartían de generación en generación también por hablado, ¿no? A veces las historias a la hora de cenar en el pueblo judío, pues se hablaba, ¿no?, de las hazañas de David, de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, de Moisés, y esa tradición iba de generación en generación, tanto escrita como hablada. Y este está en un formato completamente gentil, completamente externo, no era parte de ese linaje, ¿verdad? Era alguien romano. Entonces ya de antemano no estaba adoctrinado con esa cultura, él no conocía la liturgia, el ABC, ¿verdad?, de lo que implicaba ser judío. Y por lo tanto, pues nadie le enseñó a orar y nadie le enseñó esto ni lo otro, no tenía ese trasfondo. Mira qué interesante, ya lo tienes en mente. Cornelio era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Mira estos dos puntos. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Él hacía estas dos cosas. ¿Cómo oraba? ¿Qué oraba? No lo sabemos. Pero en su corazón había algo. Y había esa necesidad de querer conectarse con el Padre y hablar con Él. Versículo 3. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Mira lo que dice el 4. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Este hombre, que no formaba parte de la cultura, que tradicionalmente no conocía nada, ni sabía cómo orar, ni sabía nada de esto, pero él lo hacía, él tocaba el corazón de Dios. Y también aquí este es un punto muy importante que lo podemos ver. Nosotros podemos tocar el trono del Señor, el trono de la gracia, ¿verdad?, y llamar la atención del Señor con estos dos puntos, en la manera en que nosotros
damos para el Señor y en la manera en cómo nosotros oramos al Señor. Aquí hay dos referentes muy importantes. Rápidamente voy a tocar el tema del dar para el Señor y estamos hablando que aquí se está dando dinero, se está dando para proveer, se está dando para comer, para vestir, para ayudar, ¿verdad? De esa parte, daba donativos generosos al necesitado, ¿ok? Voy a tocar algo rápidamente, ¿verdad? Y ahí también de ahí ya puedo sacar toda otra enseñanza, ¿verdad? Y complementarlo con toda la Escritura de la importancia de dar para el Señor. Ahí vemos en esa imagen, a mí me gustan mucho estas pinturas del Renacimiento, me gustan mucho, se me hacen impactantes, cómo plasmaban, ¿no? Y cómo a través de estos lienzos te transporta, ¿no? Y te hace sentir y vivir. Y esta es una analogía, ¿no? Donde está Cornelio, aquí en realidad, adelantándome un poco, esta es una imagen de Pedro y Cornelio, que más adelante lo voy a tener. Pero tenemos a este centurión romano. Y en la palabra, ¿verdad? Nos habla sobre dos tipos de ofrendas. Hay dos tipos que en la palabra se nos enseña, ¿verdad? En las ofrendas. Recuerda que todo tema que nosotros exponemos y enseñamos debe tener congruencia con toda la Escritura. Si solamente tomamos un pedacito, no vamos a entender el contexto completo ni la esencia del mensaje. Así que el tema de la ofrenda que le agrada al Señor, existen dos tipos. Y vamos a leer Filipenses 4, versículo 18 al 19. Busca por favor Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19. Y lee así: por el momento tengo todo lo que necesito. Aquí está Pablo hablando a la iglesia en Filipo. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios, haciendo referencia de las ofrendas que estos hermanos le enviaban a Pablo para la predicación del Evangelio y sustentar el ministerio. 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Cada vez que nosotros diezmamos, cada vez que nosotros damos una ofrenda, cada vez que nosotros aportamos económicamente para los hijos de Dios, para la congregación, para que el Evangelio se predique, cada vez que tú lo haces, por ejemplo, para mantener las instalaciones, para pagar salarios, para que se transmita, para el equipo, para tantas cosas, todo eso con el corazón correcto resulta como olor fragante a la presencia del Señor. Dar para el cuerpo de Cristo es una gran bendición. Y mira, y nosotros bendecimos, pero para quienes hemos decidido, ¿no?, en nuestro corazón dar lo primero y lo mejor para Dios, y eso incluye también nuestra economía, yo te puedo decir, de verdad, tú puedes, por testimonio, yo te puedo decir lo mucho que el Señor me ha bendecido y ha bendecido a mi casa, de verdad. Y nosotros no damos para recibir, nosotros damos porque Dios nos dio primero. Nosotros damos por agradecimiento para que esto se siga predicando. Yo sé que muchos de ustedes pueden compartir y testificar de lo que les estoy hablando y de lo que nos enseña la palabra. Y también, pues el segundo ofrenda que nos enseña la palabra es dar a los pobres, como lo estábamos viendo en Hechos. También tú recordarás cuando el Señor confronta y le dice, tuve hambre. ¿Te recuerdas esa parte, no? Que hace esta parábola: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me diste vestido, estuve en la cárcel y me diste... Todo eso, ¿recuerdas? Y uno de los discípulos le pregunta, ¿pero cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos esto? ¿Cuándo te vimos lo otro? Por cuanto lo hiciste con ellos, los más pequeños, lo hiciste a mí. Cada vez que nosotros aportamos, cada vez que nosotros damos al necesitado, damos un hermano en una situación, déjame decirte algo, tú le estás dando al Señor.
Es como dárselo directamente a Él. Y eso el Señor lo ve como ofrenda y olor fragante delante de su presencia. Por eso nosotros como Catacumba también, cuando hay la oportunidad, por los temblores, por esto, las cajas de alimento, por todas estas situaciones, pues se aprovecha la oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Bueno, ahora, pero vamos a entrar un poco en contexto. Esto solamente para dejar claro esta parte de las ofrendas. Pero el punto aquí es la oración. Para tener un poco en contexto, Cornelio era un gentil y como tal, él no podía entrar al templo. De hecho, una de las instrucciones en la construcción del templo, había un patio, estaba el atrio, y en ese patio, ahí podía entrar todo el mundo. Recuerda que habían 3 zonas, ¿verdad? Con diferente nivel de santidad. Y en aquel entonces él solamente podía entrar hasta el patio por ser gentil, por no ser judío. Los judíos podían entrar un poquito más y el sumo sacerdote pues entraba hasta el lugar santísimo, pero él no podía estar. Por lo tanto, él no formaba parte. Es como, por ejemplo, para ponerlo, ¿no? Y hacer una analogía, tú vienes aquí a la catacumba y aquí está la alabanza, la adoración, la exposición de la palabra, adorando juntos, pero tú no puedes entrar y tú te quedas en el parking. Y desde ahí lo que tú escuchas y lo que tú ves es lo más que puedes participar. Inclusive cuando se piden las ofrendas, pues tú no pudieras dar la ofrenda aquí y tú pudieras dar una ofrenda allá afuera. O sea, ni eso él podía hacer. Por eso es que él, cuando él ofrendaba, pues ofrendaba a los pobres. Y cuando él oraba como él entendía y como él sabía y como él sentía en el corazón, por esa necesidad con el Señor. Así que mira el contexto. O sea, no tenía, por decirlo así, escuela para eso. Tú y yo quizá tenemos muchos años en el Señor, ¿verdad? Y quizá nos hemos encajonado a un estilo, a un formato, de una forma rutinaria, ¿verdad? Lo que es la oración. Pero lo voy desarrollando poco a poco. Voy a tocar varios puntos. Espérenme. Entonces solamente él podía estar en el área de los gentiles. Y desde ahí oraba y ofrendaba. Ahora, cuando tú y yo, por ejemplo, nos ponemos a pensar en hombres de oración, hombres que con esa oración y con esa fe tocaban el trono de la gracia, pues yo te puedo mencionar rápidamente a Moisés. O sea, hablar de Moisés es hablar de prodigios, es hablar de poder, es hablar de unción, es hablar de un hombre de fe, un hombre de oración. En la Escritura podemos ver pues todas las oraciones que él tenía con el Padre, por eso están plasmadas. Y es maravilloso. Podemos hablar de un hombre de oración, pues Elías, que ese hombre no intercedía y oraba y fuego caía del cielo. O sea, y uno rápido lo conecta con eso. Sin embargo, es de este centurión, de este gentil, de este romano, que el Señor utiliza como referencia para aquel cuya oración le resulta agradable, olor fragante. Mira qué interesante, mira qué lección tan grande y tan profunda. Y he aquí interpretación de la gracia del Señor. Seamos sabios, estemos atentos. Pero aquí podemos ver la gracia del Señor actuando sobre la vida del Cornelio y su vida de oración. Ahora, también no sabía él cómo orar, ni tampoco nunca había sido instruido, y tampoco lo hacía desde el lugar correcto. Recuerda que él estaba en el patio, y lugar correcto entre comillas, ¿verdad? Él no lo hacía ahí porque el lugar de oración era el templo. En Jerusalén. De hecho, una vez al año, en la fiesta de la Pascua, cuando todo el mundo llevaba sacrificio, o sea, todo el mundo paraba y todo el mundo viajaba desde los diferentes lugares en los que se encontraban, viajaban, a Jerusalén para llegar al templo, entregar ofrenda y orar ahí. Ahí era donde se hacía. Pues él no lo hacía en el lugar correcto, él lo hacía en el patio. Desde allá lo hacía. Y desde allá conmovía el corazón del Señor. El Señor escuchaba su oración como olor fragante y sus ofrendas como olor fragante. Entonces, él no lo hacía en el formato correcto y no lo hacía en el lugar correcto. Pero eso el Señor ya no lo venía enseñando y trabajando desde antes.
Y tú recordarás esa dinámica y esa conversación de Jesús con la mujer samaritana. Recuerdas que en Juan, el capítulo 4, el Señor tiene ese encuentro con esta mujer, ¿no? Recordarás rápido cómo esta mujer se acerca, ¿no? Está en este pozo de Jacob. Él le pide que le dé agua, ¿no? Saca, ¿no? Y llama a tu marido y le dice, el que no vive, con el que vivo no es mi marido. Ciertamente dice, 5 has tenido, y que toda esa historia, ¿no? Toda esa historia se está ahí dando, ¿no? Si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor ahí rompe un esquema, rompe esa estructura, rompe el esquema del lugar correcto para orar. Ahí recuerda que estamos hablando en ese contexto, bajo ese esquema. Pero de esa misma manera es que yo quiero exponerte esto del corazón del Señor para romper tu esquema y te atrevas a orar, a abrir tu corazón con el Señor en privado, pero también como cuerpo y como congregación. Juan capítulo 4, y vamos a leer del versículo 19 al 23, y mira cómo el Señor hace pedazos ese esquema. Y lee así: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? ¿Okay? Entonces, ahí le trae esta cuestión. Ustedes dicen que es allá, nosotros decimos que es aquí. O sea, y se ve que tú eres un profeta y tú vas a saber contestarme. Y mira lo que dice el 21. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Mira, y ese tiempo es ahora, ¿eh? Ese tiempo el cual el Señor está diciendo es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y Él le dice, mira, va a venir un momento donde no va a ser importante si oras o en Jerusalén o en este monte. Eso rómpelo. En cualquier parte del mundo tú vas a poder orar y tener libertad, entrada libre al lugar santísimo. Eso ocurrió después de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, y baja el Espíritu Santo para todo aquel que lo desee. Y ahí, mira cómo le responde y le rompe un esquema. Lo que esa mujer había escuchado como samaritana, e inclusive si un judío lo estuviese escuchando y todo lo que él había aprendido, le está diciendo, viene un cambio, las cosas ya no van a ser así. Y donde tú has creído que ese es el único lugar correcto para hacerlo, pues ya no va a ser. Se acerca el día donde eso ya no va a importar. Y ese día y ese tiempo es ahora. También quiero extender, y si alguna persona de los que nos escucha piensa que solamente su oración es efectiva en una iglesia o en una congregación, no. Sí, ciertamente lo es, pero también lo es en tu hogar, en tu casa, cuando vas en el carro, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la calle, cuando ves una situación en el supermercado, ves a alguien que está llorando. En cualquier momento también se puede orar. Versículos 22 y 23. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Recuerda que Jesús es el león de la tribu de Judá, viene del linaje de David. Y si habla de los judíos, pues él era judío y él conocía muy bien al Padre, y la salvación venía a través de los judíos porque era a través de él mismo. Sabía lo que estaba diciendo. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Y mira qué interesante cómo conecta, ¿verdad? Y enlaza la oración con esa conexión con Dios y con esa adoración. Y llevarlo a la adoración. El Señor busca gente que le busque y que le adore en espíritu y en verdad.
Esa es parte fundamental, esencial, ingrediente en nuestra oración. Gente que le busque de todo corazón, en espíritu y en verdad, con conciencia, ¿verdad? Y conectados con Él, con la fe que Él nos escucha. Y eso era un ingrediente que había en su corazón, bajo lo que él sabía en el centurión, en Cornelio. Eso él lo tenía. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que nuestra fe está en el destinatario, en quien escucha la oración, y no en el mensajero, tú y yo. Nuestra fe está puesta en quien escucha la oración, no está puesta en nosotros. Así que, de entrada, quita ese argumento de tu corazón, donde quizá tú sientes que tú no oras bonito, que no te escuchas de forma elocuente, que tú no esto, que tú no lo otro. Quita eso de tu mente y de tu corazón. Si tú lo haces con fe, con pasión, ¿no? Con tu corazón, con la certeza, Señor, yo te quiero abrir mi corazón y lo voy a exponer delante de ti. Ese es un primer ingrediente que estamos detectando y viendo, y eso debe ser suficiente porque agradamos a Dios. Ese es el tema, agradar a Dios, y nuestra fe es poderosa por Él. La importancia no radica en el estilo, la forma o el lugar, ¿no? Si es en este monte o si es en Jerusalén. La importancia no radica ahí. La importancia estriba en la fe en lo que lo hacemos. En eso estriba. ¿Y sabes qué? El Padre lo escucha. El Señor te escucha. Por más elocuente que creas que seas, o quizá gagueas al hablar, o quizá tienes pocas palabras, quieres decir una idea y no sabes, inclusive tienes la idea en tu corazón y no sabes cómo exponerla, pero ahí estás y lo presentas. Y Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que estoy cargando, tú sabes. El Señor lo escucha y lo entiende. Y esa es nuestra fe. Ahora, si nuestra fe no radica en eso y no descansa en eso, si nuestra fe no está clara en que Dios nos escucha y que tenemos entrada libre en el nombre de Jesús, pues entonces vamos a esforzarnos en repetir, vamos a esforzarnos en aparentar y en hablar bien, en exponer bien, cuando eso no es la parte central o radical. Mejorar en nuestro estilo y buscar palabras, eso no, tampoco voy a decir que es pecado, pero no es la parte central. Cada quien tiene su personalidad, su percepción, ¿verdad? Su forma de conectarse. El Señor ha entregado individualidad en ti, un sello único como nuestras huellas digitales. Y de esa misma forma también podemos desarrollar, ¿verdad?, nuestra forma de comunicarnos con el Señor. Claro, hay unos requisitos, ¿verdad? Y ya te expuse algunos. Hay unos requisitos. Hay unos principios de vida que hay en eso. Y ya lo demás, pues ya se puede, ¿verdad? Eso sí se puede, lo puedes ahí cada uno adaptar de acuerdo a tu madurez y a tu proceso. Para entender este tema de la oración, pues yo te había mencionado que iba a utilizar la analogía de la conversación entre padres e hijos. Y lo tomo pues inspirado en la oración como nuestro Señor nos enseña a orar. Padre nuestro, dirígete, ¿no?, como hijo hacia tu papá. Y pues ahí pues voy a utilizar esa conversación. Y mira, y quiero a ver si tú recuerdas, por ejemplo, cuando nuestros hijos están pequeñitos, son unos bebés, ¿verdad? Están pequeños. Ya los míos ya se comunican mucho mejor, pero a lo mejor pequeños como Josías, hijo de Fabián, que todavía no es muy pequeñito, de meses, ¿verdad? No pronuncia bien las palabras, pero con los gemidos o con la forma de llorar, la mamá ya sabe lo que quiere. Empieza a llorar, mira, el niño tiene hambre. pero ¿cómo? O el niño quiere eso, mira, se le antojó esto. O quiere que le prenda la tele. Y el niño no habla. Pero mira qué interesante. ¿Y sabes por qué? Porque el papá, la mamá conoce a su hijo. Y puede detectarlo porque él conoce perfectamente. Así que de esa misma manera también el Señor
Aún nosotros, creyendo que no sabemos hablar, el Señor sabe lo que queremos decir y Él ve más allá. Es más, antes de nosotros decirlo, Él ya lo sabe. Y así como nosotros como padres podemos entender a nuestros hijos cuando son pequeños y no saben hablar de meses, así como nosotros lo entendemos, ¿cuánto más nuestro Padre nos entiende cuando nosotros le hablamos? Mira qué interesante. Ahora, cuando nosotros vamos creciendo, pues ya nosotros vamos añadiendo palabras, ¿verdad? En nuestro comunicado, en nuestra oración se va formando, ya le vamos añadiendo sujeto, el verbo, predicado y todos estos componentes como tal. Y en la práctica, conforme, ¿verdad? Vamos creciendo, aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos. Y así pasa también con la oración. La oración se va perfeccionando, va madurando, ¿no? Se va ejerciendo, así como desarrollamos nuestro lenguaje. Ahora, mira qué interesante, ¿no? En la palabra, por ejemplo, al igual que en la oración, el Señor establece principios, ¿verdad? De vida, pero no establece, ¿cómo te digo? Un formato cuadrado, hablando en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la palabra no vas a encontrar un formato ABC de cómo debe ser, por ejemplo, cómo se debe desarrollar un culto de domingo. No, pues debes cantar 3 canciones, 4 canciones, después debe entrar, pedir los diezmos y las ofrendas, los anuncios y la palabra y cerrar con... O sea, ese formato no existe. Pero el Señor nos enseña en su palabra que debemos congregarnos, ¿verdad? Que debemos juntos entrar como en la reflexión del miércoles, con ese salmo que leímos, entrar con regocijo, ¿verdad? Al templo del Señor y entrar con cántico y servirle con gozo. El Señor establece esos principios, ¿verdad? De cómo a Él le agrada, pero Él nos da libertad, inclusive porque Él sabía que tiempo después el Evangelio se iba a esparcir por todo el mundo. Él sabía que se iba a estar predicando en Puerto Rico, en una nación que es completamente diferente y única a las del resto del mundo, ¿verdad? Que tiene su comida, su música, su forma de vestir, es única, ¿verdad? Y en la forma en cómo se desarrolla un culto de domingo en Puerto Rico es diferente a cómo se desarrolla un culto de domingo en Alemania, por ejemplo. Porque es otra cultura, ¿verdad? Ellos están en otro contexto, pero en esencia los dos hacemos lo mismo. Nos congregamos, estamos juntos, adoramos al Señor, le cantamos, escudriñamos la palabra. Esos son los principios. Y de esa misma manera el Señor también nos enseña principios y no para estar repitiendo. Ahora, quizá tú puedas decir, bueno, pero el Padre Nuestro, o sea, si vamos a hablar de una oración, pues el Señor Jesús dejó el Padre Nuestro y popularmente sabemos que hay, ¿verdad? Otros lugares donde pues se repite. De entrada, sí, claro, ese es nuestro formato y nuestro referente, pero inclusive si lo ves, de las enseñanzas de los apóstoles, que es la enseñanza que nosotros damos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento y de los Evangelios, esa oración nunca se volvió a repetir otra vez, nunca vas a encontrar en la Escritura que los apóstoles repitieron, ¿verdad? Que empezaron, Padre Nuestro, o sea, no lo vas a encontrar. Con eso no quiero decir que si tú lo repites o lo usas como formato, pues estás mal. No, claro que no. ¿Cuál es el principio de vida? Tenemos un referente y el referente es, tú eres Dios, yo te adoro, yo te reconozco, te alabo, mi Señor, te traigo mis inquietudes, te pido, ¿verdad? Traigo mis peticiones, lo traigo y todo en el nombre de Jesús. Esos son los principios, ¿verdad? Entonces, si tú quieres seguir, ¿verdad? Algo cuadrado y estarlo repitiendo, lo puedes hacer. Sin embargo, ahí eso no convierte tu oración, pues, como que cumplió, o lo que lo cumple es la fe con la que lo hacemos, ¿no? La conciencia con lo que lo hacemos en el nombre de Jesús.
Pero si tú estás empezando, ¿verdad? Y cuando sabes que vas a orar, tú lo escribes para tener un formato, te felicito. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y si tu anhelo es seguir creciendo, vas a ver que tu oración va a ir madurando, y en la medida en que tú vas compenetrando en la Escritura y conociendo la voluntad del Señor, tu forma de orar va a cambiar, tus prioridades en la oración van a cambiar, vas a ver, pero eso con la práctica se va desarrollando. Y para cerrar, quiero invitarte 3 cosas, ¿verdad?, para que extraigo de esta analogía sobre sobre el centurión Cornelio acerca de la oración. ¿Verdad? Y el primer punto que te quiero compartir es, debes de tener fe de que Dios entiende tu oración, independientemente de cómo lo digas. El Señor entiende tu oración. El centurión romano quizá no estuvo en esa escuela, ¿no? Y no fue expuesto culturalmente al pueblo, ¿verdad?, israelita. Pero él tenía fe en su corazón de que Dios lo escuchaba y Dios lo entendía. De la misma manera, ¿verdad?, como mencioné hace un momento, de cómo un bebé balbuceando es entendido por sus padres, así nosotros, independientemente de cómo nos expresemos, el Señor nos entiende. Ahora, pero mira esto, mira qué interesante lo que le voy a añadir. Yo recuerdo y voy a usar un ejemplo mexicano. Cuando estábamos todavía en México y Sammy estaba pequeñito, pues en la dieta mexicana no falta la tortilla. La tortilla en México se usa para todo. En el desayuno, en la comida, en la cena, ya sea tortilla para todo. Tacos, para todo lo hacemos tacos. O burritos, ¿no? Y una vez, ¿no?, Sammy, pues pequeñito, le recuerdo que teníamos una sillita como forma de cohete, azul, blanca y roja. Y él, cuando era pequeño, él estiraba, siempre ha sido de buen diente mi hijo, y él estiraba pidiendo algo. Y yo sabía que él quería una tortilla. Y él quería una tortilla, ¿no? Ahora, cuando él me la pedía, ¿verdad?, y a veces se desesperaba o gritaba, yo no le decía, no, Samuel, tienes que pedirlo por favor, si no, no te voy a dar la tortilla. Pues como papá yo no le voy a decir eso. ¿Por qué? Porque el niño no sabe hablar y está tratando de comunicarse. Ahora, pero cuando él va creciendo y va aprendiendo a hablar, yo le digo, él pide, por ejemplo, papi, quiero una tortilla. Yo le digo, sí, ¿cómo se dice? Por favor, ¿verdad? Y conforme va creciendo y va aprendiendo a hablar, él pide, pero en ese proceso en donde él pide, yo le enseño a pedir y le voy a añadir el por favor. Y esa dinámica se va desarrollando en nuestra oración con el Señor. Cada vez que nosotros practicamos la oración y oramos y oramos y oramos, el Espíritu Santo nos enseña a orar y nos va llevando. En la medida en que nosotros oramos, el Señor nos enseña. En conclusión, ¿quieres aprender a orar? Ora. Orando se aprende a orar. Y Él nos va enseñando. De la misma manera en como yo le he enseñado a mis hijos a pedir, conforme van creciendo, yo les voy enseñando a cómo ellos deben de pedir y cómo ellos pueden obtener. Ah, muy bien, sí, pero ¿cómo se dice? Por favor. O hay veces que le digo, si lo quieres, espera, te lo voy a dar en un momento. Tengo que hacer esto, ¿verdad? Y le vamos enseñando en el proceso. Y así en nuestro crecimiento, el Señor nos va enseñando a orar. Así que ahora mismo, como tú estás, ora. Y el Espíritu Santo te va enseñando y te va llevando poco a poco. Él te va dando las herramientas, te va dando, ¿verdad?, los puntos, el orden, Él te lo va enseñando, así como nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Esto es una revelación progresiva. ¿Cómo se aprende a leer la palabra? Leyendo. A mí me enseñaron que cuando yo leyera algo, yo recuerdo cuando recién, Samuel, vas a leer la palabra de pasta a pasta, hay cosas que no vas a entender, pero no dejes de leer. Así. Y gente
que experta en la palabra, maestros, ¿verdad? Que yo admiro y respeto muchísimo. De hecho, en la escuela de teología que yo estuve, eso me enseñaron. Va a haber cosas que no le vas a entender, pero tú sigue leyendo. ¿Cómo aprendemos a leer la palabra? Leyendo. ¿Cómo aprendemos a pedir? Pidiendo. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Es una revelación progresiva. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Punto número 2. Ten fe en que Dios ama tu voz. Debes de tener fe y descansar en eso, que el Señor se deleita cada vez que te escucha orar. Y Él ama tu voz. Y quizá puedas decir, pero ¿cómo va? O sea, Él no va a amar mi voz. Si supieras lo que dije o lo que hice la semana pasada, lo que esto, lo que otro, el Señor no. El Señor ama nuestra voz. Nosotros como padres, independientemente de lo que hagan nuestros hijos, no el berrinche o rabieta que hagan, o cómo quizá nos hayan contestado, nosotros no dejamos de amarles. Lo que hacemos es, acto seguido, es corregirlos y llevarlos y enderezarlos o disciplinarlos, reprenderlos, pero no dejamos de amarlos. Quizá nosotros fuimos educados en una cultura donde recibimos cariño siempre y cuando nos portamos bien solamente, está condicionado, ¿verdad? Por eso es que muchas veces trasladamos eso con el Señor, ¿verdad? Si me he guardado, si he leído la palabra, si no he faltado, si he diezmado, pues entonces tengo el favor, la atención y el amor de Dios. No. Eso no es así. El amor del Señor no está condicionado. Ahora, lo que sí es que nuestra actitud pues determina los procesos, ¿no? Y el Señor nos va llevando y nos va orientando. Y de la misma manera en que Dios ama la voz de un recién convertido que está apasionado, fogoso, ¿verdad? Entregado, de esa misma manera ama a su hijo que lleva más de 60 años caminando sus caminos. El Señor ama, el Señor te ama, nos ama a cada uno de nosotros. Bueno, y quizá como padre también puedas entenderme, pero yo también inclusive hasta disfruto cuando a veces mis hijos están peleando o exigiendo algo y yo los escucho y me da risa, pero también amo eso. Bueno, mi esposa a veces escucha llorar a un niño y dice, ay, extraño los llantos en la casa. Imagínate hasta dónde, ¿no? Llega un momento en nuestra vida, ¿no? Y ya en otra etapa, donde añoran ese llanto, ¿no? Y esos olores. El Señor ama tu voz y el Señor quiere escucharte. Y por último, ten fe de que Dios va a contestarte. Fíjate bien, a contestarte. El Señor va a contestar tu oración. El Señor contesta nuestra oración. Y aquí quiero que prestes atención y quiero compartirte algo que el Señor me reveló. Y esto va más profundo que esto. Y quizá tú puedes decir, pero ¿cómo si yo llevo orando una cosa y el Señor no me ha contestado? Bueno, dentro de tu contexto, pues quizá no sea así. Pero en ocasiones Dios contesta literalmente lo que estamos pidiendo. Y en otras ocasiones el Señor contesta una oración más profunda de lo que estamos pidiendo. Mira estos dos contextos, pero el Señor siempre contesta la oración. El Señor en ocasiones contesta lo que estamos pidiendo, pero en otras ocasiones el Señor contesta una oración más profunda porque Él ve más allá. Por ejemplo, quizá... Vamos a poner, yo voy a orar por un carro nuevo. Estás orando por un carro nuevo. ¿Es malo orar por un carro nuevo? No, claro que no. Señor, quiero un carro nuevo, puede ser específico, lo que tú quieras, el carro de mis sueños, esto y el otro, ¿no? Y estás orando. Pero el Señor no te da un carro nuevo, ¿verdad? Y el Señor detecta que en tu oración tú estás pidiendo un carro nuevo para tú sentirte importante o encajar socialmente porque tu carrito pues ya está medio, ¿verdad? Ya está bien correteado, ya lleva 200,000 millas, ¿no? Que ya ha dado varias vueltas a la isla y quizá te sientes avergonzado por el carro que tienes. Entonces, tú estás pidiendo, estás verbalizando, Señor, dame un carro nuevo.
El Señor te escucha, pero el Señor detecta tu corazón. Y como el Señor todo lo ve, el Señor dice, ok, voy a contestar realmente tu oración. Y el Señor te pone en un proceso de tal manera que tú aprendas que tú eres valioso para Dios con carro o sin carro. Porque el Señor ve más allá y contesta tu oración. A veces nosotros decimos, Señor, dame un carro, pero lo que realmente estamos exponiendo es, no me siento importante. Él tiene y Él sí es importante, Él es mejor. Y ahí es cuando entra el Señor y nos mete esos procesos interesantes para sembrar y dejarnos bien claro que nosotros somos valiosos para Él con carro o sin carro. Pero otras veces el Señor contesta literalmente lo que estamos pidiendo. A veces pedimos, ¿verdad? Y también déjame decirte algo, los miércoles en nuestras oraciones como congregación hemos tenido tiempos donde gente nos ha testificado. Hemos orado por algo y a la otra semana, hermanos, les quiero compartir que por lo que estuvimos orando, pues se dio. Y literalmente el Señor puede cumplir lo que nosotros estamos pidiendo. Y en otras ocasiones, el Señor contesta lo que hay en nuestro corazón, lo que no decimos, pero anhelamos en nuestro corazón. También el Señor así contesta nuestra oración. Hay veces que nosotros no podemos expresarlo, no podemos, ¿verdad? Ponerlo en contexto, no podemos verbalizarlo. Un proceso de dolor, un proceso de necesidad, un proceso de angustia, una herida. Pero el Señor ve y escucha los gemidos de tu corazón, los gemidos de tu espíritu. Y que inclusive hasta tú ni puedes estar del todo consciente. El Señor sí lo escucha y escucha tu petición y escucha tu oración. Esa es nuestra fe. En otras ocasiones también el Señor puede contestar nuestra oración de forma instantánea, pero también la puede contestar después de varios años. O inclusive puede contestar nuestras oraciones en nuestros hijos o en las generaciones sucesivas. Hay un misterio en ello, pero yo le creo al Señor. El Señor contesta nuestra oración. ¿Te das cuenta lo profundo que hay de esto? Dios contesta nuestras oraciones. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer? Simplemente tú ora. Tú ora. Simplemente ora. Y no dejemos de orar. Pastor Ferdi nos ha enseñado, ¿no? y nos ha recalcado. Si todo esto que estamos viviendo con los temblores, pandemias, tormentas y demás, no nos mueve a la oración, pues no, ¿qué más tiene que pasar para entonces ponernos a orar? Ora. Y en la oración será perfeccionada nuestra oración. Te pregunto ahora, ya viendo todo este contexto, ¿todos oramos igual? ¿Hay algún estilo que sea mejor? No, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo. Y no hay uno mejor que otro. No caigamos en Jerusalén o el monte. ¿Dónde es mejor? ¿En el patio o en el lugar dentro del templo? ¿Te das cuenta? También este proceso de Cornelio tenía un propósito y el Señor quería confrontar el corazón de Pedro. En ese mismo diálogo, de hecho en todo lo que resta del capítulo 10, ¿verdad? Y la conclusión en el capítulo 11, el Señor confronta a Pedro y le da una visión, ¿no? Y le da en una sábana, le muestra todo tipo de bestias y el Señor le dice, mata y come, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que mi boca nunca ha tocado animal inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado. Y le deja eso. Y en realidad lo que el Señor estaba contestando una oración de Pedro y era acerca sobre la salvación de los gentiles, ¿verdad? Claramente la salvación viene por los judíos, pero es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Tú y yo somos injertos y somos parte de los gentiles, ¿verdad? Si no somos israelitas o judíos, el pueblo hebreo, pero también somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces ya para concluir, en Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17, y vamos a leerlo para cerrar. Búscalo por favor. Hechos capítulo 11, versículos del 15 al 17. Dice,
Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Mira qué poderoso. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Mira qué interesante. Ese hombre, con su oración, que no sabemos lo que oraba, pero el Señor miró el corazón de Cornelio y le mandó nada más y nada menos que a un apóstol, también para trabajar con el corazón de ese apóstol, y no cualquiera, Pedro, nuestro querido y muy referenciado Pedro. No cualquiera, va al apóstol y va con él. Y el Señor le revela y ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre ese gentil. Y todo lo que aconteció, ser bautizados en el Espíritu Santo y esa confrontación con Pedro, fue provocado por un hombre que no sabía orar, por un gentil, por un romano, por un centurión. Y de esa misma manera, tú puedes mover el cielo con tu oración. Así sientas que no es la más elocuente, así sientas que no es la más fluida, o que quizá no te das a entender, eso no es fundamental en la esencia de la oración. Lo que es fundamental es la fe, que Dios nos escucha, que Dios nos entiende y que Dios contesta nuestra oración más allá y más profundo de lo que tú y yo podemos ver. Iglesia, oremos, oremos y no dejemos de orar y volvamos a orar, porque Cristo viene pronto y el Señor nos ha puesto como sus embajadores para llevar la palabra y para orar, para interceder por este pueblo. ¿Sabes qué? Puerto Rico te necesita y me necesita. Por eso nosotros tenemos tiempos de oración. Y desde que se levantó esta pandemia, hemos apartado los miércoles a las 6 de la mañana y te invitamos. Pon la alarma. Dile a tu carne, vale la pena. Y a veces hay hermanos que se conectan, ¿verdad? Y nos envían un mensajito o van de camino al trabajo y se conectan y tener un pequeño tiempo. A veces nos dicen, voy a estar conectado, pero voy a apagar la cámara porque me voy a preparar, pero los voy a estar escuchando para estar orando. O sea, oremos, 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 oremos. Repasa cada uno de los puntos que te acabo de exponer. Vuelve a leer y mira la vida de Cornelio, ¿verdad? Y lee el capítulo 10 y 11 de los Hechos. Aprendamos de esa fe de Cornelio, vayamos madurando, recordemos la relación entre padre e hijo que nosotros tenemos con el Señor, de la misma manera en que nosotros entendemos y vamos ayudando a nuestros hijos en su proceso a hablar y a pedir, así el Señor nos va perfeccionando, revelando y ayudando en nuestra forma de orar. Ora, ora y vuelve a orar. Espero haya sido de bendición esta palabra que les acabamos de exponer. Hoy más que nunca tenemos que orar. Y mira, este es un tema que hemos escuchado y aprendido desde hace muchísimo. Quizá fue el primer tema que te enseñaron cuando recién llegaste a Cristo. Pero te das cuenta cómo el Señor nos va llevando una revelación progresiva y nos sigue deleitando con el tema de la oración. Así que más adelante volveremos a hablar de la oración y estaré atento y escudriñando para que el Señor siga revelando más secretos de la oración. Así que oramos para bendecirte, ¿verdad? Y cerrar este tiempo en la palabra. Amado Señor, en el nombre de Jesús, tenemos plena certeza de que tú escuchas mis palabras, que tú escuchas mis peticiones, que tú entiendes cualquier situación o angustia que pueda tener mi alma, mi corazón. Tengo plena certeza, Señor, de que tú contestas mi oración, ya sea literalmente, o ya sea de una forma más profunda, escudriñando lo que hay dentro de mí y contestando verdaderamente mi necesidad. Hay veces que tú contestas en el momento, pero hay otras tantas que contestas tiempo después. Hay oraciones que tú contestas con nuestros hijos o con las subsiguientes generaciones.
pero tú siempre contestas nuestra oración. Y eso lo dejamos en tus manos, porque tú eres fiel, tú eres justo y tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros. Tú tienes planes de bien y no de mal, Señor. Tú tienes propósito y seguirás teniéndolo. Inquiétanos, Espíritu Santo, y gracias por recordarnos la importancia de la oración. Con libertad y con gozo abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús para estar conectados contigo. Gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz y haber tomado mi lugar y haber roto ese velo y tener lugar hasta el lugar santísimo, Señor. Libre acceso en el nombre de Jesús. Tenemos esa fe de que tú nos escuchas. Señor, bendice a mis hermanos, que cada uno los que se conectaron en esta mañana y nos escucharon. Confróntanos, Señor, y recuérdanos, Señor. Hemos de orar, volver a orar y seguir orando, Señor, hasta que esto termine. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, seguimos conectados con la presencia de Dios. Eso jamás se desconecta, ¿verdad? Y les bendecimos y que tengan una excelente tarde, un excelente domingo con su familia y en donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga. Qué tremenda estuvo esta palabra de hoy. Recuerda, si tienes alguna petición, no titubees, escríbela. Los pastores están ahí para contestarte. Esta semana seguimos a las 5:30 con nuestra tarde de reflexión y el jueves el estudio bíblico. No te pierdas los miércoles, tempranito a las 6 de la mañana, a orar juntos. El domingo te esperamos nuevamente. Que Dios te bendiga. Hola amiguitos de ACK, recuerda conectarte en todos los domingos en un tiempo solo para nosotros. Síguenos en Facebook y dale like a nuestra página. 1, 2 y 3.